vamos a tomar contacto con Gabriel Alegría porque hay informaciones que por supuesto son bien importantes de conocer y que lamentablemente involucran a funcionarios de Carabineros, Gabo. Y no solamente a funcionarios de Carabineros PRI, sino que también a funcionarios de la salud. Y ya van a entender por qué. Vamos a hablar de una situación que ocurrió la madrugada del domingo, cuando un grupo de sujetos roba un vehículo. Carabineros se da cuenta, esto en el Mercado Central. Comienza una persecución enorme, inédita también en la región metropolitana, que comienza, como les decía, en el Mercado Central y termina en San Bernardo, donde estos sujetos son detenidos. Como en cada procedimiento, estos sujetos deben ser trasladados a un centro de salud para constatar lesiones. Es ahí cuando son trasladados al CEFAM de San Bernardo, donde, aprovechando además de que eran son un número mayor que Carabineros, se abalanzan sobre ellos y uno escapa del sector, agrediendo también a Carabineros. Una situación que hemos visto y hemos conversado, PRI, en innumerables ocasiones, donde el personal de salud ya se ve superado y por otro lado, Carabineros también se ve superado por la cantidad de delincuentes y situaciones como esta, donde ellos terminan finalmente arrancando, PRI. Sí, aquí estamos revisando las imágenes, Gabo, mientras tú nos vas relatando, porque efectivamente es un riesgo permanente. No solamente, como dices tú, para los funcionarios de Carabineros, sino también para los funcionarios de salud. Al momento, por ejemplo, de llegar a estos delincuentes a constatar lesiones, porque van a intentar escapar como sea. Y hay un esfuerzo importante en mantener 1 o 2 carabineros en estos centros asistenciales, pero resulta que son insuficientes y ahí uno dice, ya, pues, ¿qué hacemos? No, absolutamente, porque muchas veces, Gabo, funcionan... No son personas que llegaron justamente con la persona herida. Se organizan después, sí, detienen a uno, pero llega un grupo familiar o un grupo de amigos del crimen, comillas. ¿Y qué haces contra 5 o 6 personas, un solo carabinero o 2? Es muy complejo. Esto es solamente uno de los episodios que involucra a Carabineros el fin de semana, porque también hubo más hechos, Gabo. Sí, el segundo de ellos se tiene que ver con Estación Central, donde 2 sujetos estaban robando en la calle y fueron sorprendidos por Carabineros. Estos 2 sujetos escapan y ahí es cuando comienza otra persecución a pie. Toman estos carabineros a estos delincuentes y este mismo delincuente agrede a una carabinera, la termina literalmente apuñalando en el cuello. Ella queda herida y es trasladada hasta el hospital institucional. O de nuevamente, PRI, una situación muy compleja, donde vemos que Carabineros termina exponiéndose en una situación como esta, donde los delincuentes ya les da lo mismo. Imagínate que estos delincuentes que termina agrediendo a esta carabinera portaba consigo 2 celulares y una millonaria suma de dinero. O sea, ya había robado de todo durante el día y luego escapa hiriendo a una carabinera. Sí, y además que se salva de milagro, Gabo, con, imagínate, heridas en el cuello. Ella, yo entiendo que ahora está fuera de riesgo vital, pero de todas maneras pudo haber sido otra la historia. Ahora, lo que uno piensa, claro, Carabineros ya sigue todo el protocolo antes de actuar. Es tremendamente riguroso en eso, pero de todas maneras, todo lo que tiene Carabineros para actuar frente a estos delincuentes, que son temerarios, que son tremendamente agresivos, violentos, sí, es insuficiente. Es absolutamente insuficiente porque el tipo estaba corriendo sin un arma de fuego, por ejemplo. Pero en el momento en que lo intentan retener, utiliza este cuchillo para defenderse, comillas, porque venía corriendo de un montón de cuadras. Y ahí es cuando saltan preguntas del equipamiento muchas veces de nuestros carabineros, sí, o si tienen o no otra herramienta, y el gobernador Orrego lo decía en el fin de semana, ¿no? Otra herramienta como las máquinas Taser, sí, sí, que les permitirían retener a una persona a distancia antes de sacar el arma de fuego, que es el último de los pasos a seguir en un protocolo. Sí, es una autorización que estamos esperando hace tanto tiempo y finalmente tiene que pasar algo grave para que de nuevo nosotros volvamos a esa discusión. Y eso es lo más relevante de todo. Gabo, ¿tienes más información sobre esto que nos estás comentando? Mira, ese es el punto, PRI. Estamos hablando de ya varias situaciones de las que hemos hablado durante toda la mañana. Ojalá decirte, no tenemos nada más que contar, pero sí, me queda uno más en Puente Alto, que ocurrió también el pasado viernes. Un sujeto va y apuñala a su sobrino de 6 años. A la abuela de este niño y también hiere a la mamá de este menor. Este sujeto, luego de cometer este horrible crimen, sale arrancando por distintas calles de Puente Alto, donde trata de escapar, donde también fue capturado por Carabineros y este sujeto también termina hiriendo a una carabinera en ejercicio. Entonces, nuevamente nos encontramos con delincuentes que ya cometen crímenes atroces y finalmente les da lo mismo enfrentar a Carabineros.
Ya, este sujeto ya había cometido 2 homicidios y es ahí cuando empieza a ser perseguido por carabineros. ¿Es así? Sí, ese es el punto PRI. Él trata de escapar por distintas calles, incluso tratando de meterse a una casa que estaba en el sector, y luego de haber cometido estos crímenes escapa. Es ahí donde Carabineros actúa, es retenido y ahí hiere también a esta carabinera PRI. Claro, el tipo para escapar se trata de meter a una casa. Yo entiendo que lo logra, no sé si ingresa al domicilio mismo. Poniendo en riesgo a todo el mundo. Pero en ese minuto, cuando entra Carabineros a retenerlo, por la gravedad, imagínate, claro, él venía de acuchillar a integrantes de una familia. Sí. Y en esa retención, nuevamente, hábilmente, pero es terrible, hiere a una carabinera. Que ojo, estamos hablando de heridas, tú decías recién, ya no está con peligro de muerte la carabinera que la cuchilla en el cuello, pero por milagro, en el fondo, por centímetros, no estamos una vez más diciendo que un carabinero murió. Sí. Sí, y ¿sabes qué pasa, Gabo? Que son distintas comunas en las que vemos estas situaciones, o incluso puede haber un hecho que parte en una comuna, como en el caso de Estación Central, y termina en San Bernardo. Mira, estamos aquí en el estudio con el alcalde de San Bernardo, Christopher White, porque la verdad es que esto va más allá de las fronteras comunales, alcalde, y aquí nosotros necesitamos incluso una coordinación mucho mayor. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad de poder conversar. Quisiera partir contando que cuando uno es alcalde tiene la posibilidad de palpar las cosas en la realidad. Absolutamente. Y quiero partir agradeciendo a Carabineros de Chile porque la verdad que uno ve que están completamente sobrepasados. No tienen muchas veces ni vehículos, muchas veces no tienen dotación para hacerse cargo de los problemas que están ocurriendo. Y por otra parte también quiero saludar a los verdaderos héroes que son nuestros funcionarios de la salud, porque fíjate que este fue el 7º hecho de constatación de lesiones de una noche donde un SAPU que está diseñado para atender urgencias de la salud de un vecino, está recibiendo delincuentes que vienen a constatar lesiones. Increíble. 7 situaciones. Y ellos, si tú puedes ver, los funcionarios como ya tienen un carácter desarrollado para enfrentar estas situaciones, y a mí eso me genera primero una preocupación y me aflige porque no es posible que un funcionario de la salud tenga que normalizar este tipo de situaciones. Es que trabajan bajo ese estrés. Por supuesto, y además que está expuesto, porque imagínate estos tipos avesados que ya habían robado un auto en Recoleta, que habían venido haciendo un daño tremendo, que se enfrentaron con carabineros, que uno pensaría, bueno, los detuvieron y esto se acabó, y el tipo no tiene ninguna duda en aprovechar el mínimo espacio para poder cometer lo que ocurre, y lo que uno piensa, ¿qué hubiera pasado si en vez de arrancar hacia el exterior, ingresa al interior y toma como rehén a un funcionario nuestro? Entonces, dicho eso, claro, cuando uno pareciera ser que es crítico o levanta un poco la voz es porque nosotros lo estamos viendo diariamente. Y lo que es peor aún, pareciera ser que cada día se normaliza más este tipo de comportamientos y lo que uno siente es que la contienda es desigual. ¿Alcalde? Completamente. Pero ahí hay que hacer un punto porque si bien es muy cierto que lo que estamos viendo es tremendamente grave, se supone que tenemos un gobierno, un Ministerio de Salud en coordinación con el Interior que han tomado ciertas decisiones para justamente proteger a los funcionarios de la salud, pero se siguen repitiendo imágenes como esta. Entonces usted dice, hay momentos que me pongo crítico. ¿Es por qué? Porque lo que se diseñó está mal, porque no se le ha tomado el peso a lo que están viendo muchos funcionarios, que ojo, están recibiendo, como viendo ustedes, y con esto termino, más heridos por el crimen que personas que se accidentan o tienen algún problema tipo de enfermedad en las noches. Yo creo que es un conjunto de situaciones porque cuando uno ve el delito entiende que es un problema multifactorial y que no tiene un comportamiento lineal. Entonces, si uno ve los estudios, este problema del 2010 que comienza a desarrollarse cuando el crimen organizado se hace dueño de los guetos verticales o bolsones de pobreza que muchas comunas de la región metropolitana se heredaron. Recuerda tú que en los años 70, 80 se toma una decisión de sacar varios asentamientos de distintos lugares y concentrarlos en lugares definidos, sin equipamientos, sin áreas verdes. Y esos lugares, desde el año 2010, y los estudios lo develan, comienzan a ser tomados por el crimen organizado y ellos se hacen dueños del Estado porque finalmente ante la ausencia de ellos son quienes ponen las normas. Y lo que hace el crimen organizado es diseñar estrategias secuestrando a niños desde pequeños y transformándolo como sus soldados, que principalmente para poder hacer carrera delictual son los que están cometiendo estos delitos. Entonces, este no es un problema de 2 ni 3 años, un problema que viene creciendo y que ahora está en una fase exponencial, y por eso lo que uno plantea que son varias acciones. O sea, lo primero es emparejar la cancha. No puede ser que San Bernardo, La Pintana, El Bosque tenga una dotación de carabineros igual que otras comunas, siendo que nosotros acá tenemos bolsones de calor donde se demuestra que hay un crimen organizado que se tomó el espacio. Entonces, la distribución de carabineros tiene que ser un tema. Ahora, Carabineros no se puede replicar y estar en todos lados. Entonces uno se pregunta, ¿por qué si en la Araucanía la presencia de Fuerzas Armadas, no persiguiendo a los delincuentes, colaborando con las policías,
tuvo buenos resultados, ¿por qué no nos atrevemos en la región metropolitana a aplicar infraestructura crítica? Que significaría, por ejemplo, que miembros de las Fuerzas Armadas con tareas definidas puedan estar cuidando CEFAM, Hospital El Pino, que hemos tenido una serie de episodios, u otros hospitales donde ya están ocurriendo estas ¿Le puedo hacer cosas. una pregunta, alcalde? Usted que está siempre en esta discusión y que ha hablado con otras autoridades, me imagino que también con autoridades de gobierno, ¿cuál es el temor de no hacer eso? Por ejemplo, un resguardo de infraestructura crítica de militares en este caso. ¿Cuál es el temor que decir, no, mejor que no, porque puede pasar qué cosa? Yo creo que hay dos límites, y en esto hay que ser súper honesto, que son los límites de cómo actuaría, en este caso, un militar frente a una situación de violencia. Entonces la discusión hoy día está atrapada. Porque un militar está preparado para la guerra, no para el orden y seguridad. Exactamente. Los funcionarios municipales están diseñados para la prevención, pero frente a un contexto creo que es momento de adecuarse, capacitarse, prepararse y avanzar. Ahora, si en el Congreso lleva 10 meses discutiéndose el reglamento de uso de la fuerza, que es finalmente lo que entregaría herramientas para definir la tarea, creo que eso carece de voluntad política. Y en eso creo que si hay un sesgo ideológico en esto, tenemos que pensar también que hoy día hay gente más vulnerable que está viviendo esta situación en su diario vivir. Porque mientras no avanza esa discusión, vemos que hay personas que siguen siendo víctimas de los delincuentes. ¿Algo quería aportar, Claudio? Sí, pero, alcalde, en lo concreto, esto está ocurriendo todos los días. Todos los días y especialmente en las noches. ¿Qué le puede decir usted a esos funcionarios de salud en que llegan a trabajar con temor? En que se van con temor a sus casas porque los pueden asaltar a la salida. Entonces, ¿qué pasa? Porque aquí yo también he escuchado de carabineros que dicen, no, pero ¿por qué no dispararon? No pueden disparar adentro de un establecimiento de salud porque el riesgo que corren otras personas es mayor. Por eso es tan importante otros mecanismos para reducir un delincuente como la pistola Taser. ¿Qué le puede decir usted a esos funcionarios de salud respecto a medidas concretas hoy día, mañana, para que no tengan que vivir o no se sientan expuestos? ¿Va a llamar a la ministra de Salud para que se presente? ¿Cuáles son las medidas urgentes que usted puede tomar para esto? Mira, yo creo que uno lo que puede hacer y lo que tiene a su alcance hoy día es la prevención, y nosotros hemos instalado un plan especial de 120 cámaras de televigilancia, de 5 vehículos de seguridad que antes no existían y que ahora están a disposición haciendo patrullaje mixto con carabineros. Es decir, con las pocas herramientas que tenemos estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo. Pero aquí hay un tema de fondo, y ese tema de fondo tiene que ver, primero, con la distribución de los policías. Segundo, ¿qué políticas de Estado se aplican en aquellos lugares donde hoy día el narcotráfico está haciendo amo y señor en las poblaciones de la región metropolitana? ¿Y cómo los protegemos a los carabineros, pues, alcalde? Bueno, frente a eso, yo creo que ahí tenemos un déficit enorme. Claro, porque los pocos que tenemos no los cuidamos. Estoy muy de acuerdo con lo que plantea el gobernador Orrego, porque no puede ser que un carabinero, que también probablemente el día de mañana podría ser cuestionado, si esto es como el huevo o la gallina, y al final los pobres carabineros que al final aplican un procedimiento también tienen temor de decir, chuta, y si me lo hago por sobre, como decía acá la norma, entonces carabineros también me imagino yo que está presionado, y yo creo que si hay en la discusión hoy día la posibilidad de la utilización de una pistola tipo Taser, que podría permitir, frente a control de comercio ambulante, frente a este tipo de situaciones como Puente Alto, San Bernardo, poder actuar, creo que sería una herramienta que sería fortalecer una institución que hoy día necesita herramientas. Sí, reducir mucho más rápido a los delincuentes. Lo que pasa es que, además de que Carabineros está expuesto, nosotros vemos ahí también a funcionarios de salud que no tienen con qué defenderse. Y usted dice que hay 7 episodios que han ocurrido, por ejemplo, en ese CEFAM, en donde han llegado delincuentes, y uno imagina que además todos con la intención de intentar escapar cuando les van a hacer la constatación de lesiones, y ahí uno piensa, no será ya tan necesario, porque tal como decías tú, Francesco, quienes llegan en la noche o quienes llegan a estos centros ya no son personas, en la mayoría, como veíamos antiguamente, que tuvieron un accidente o un accidente casero, accidente de tránsito, que a lo mejor fue una pelea, una discusión familiar, qué sé yo. Aquí son derechamente delincuentes o integrantes de bandas de crimen organizado. ¿Será necesario, con todo lo que estamos viendo y exponiendo a los funcionarios de salud, tener recintos especializados para constatación de lesiones de esos delincuentes, por ejemplo? Sí, yo estoy de acuerdo contigo, porque ayer lo conversábamos. El CEFAM que sufrió esta problemática tiene una característica, que está al lado de la carretera 5 Sur. Por lo tanto, hay muchos procedimientos que se realizan en este CEFAM, claro, porque es expedito y porque permite también ayudar a carabineros, porque si la constatación dura 2 o 3 horas, es una patrulla que está parada y no está generando servicio. Claro. Entonces, efectivamente, desde el Ministerio de Salud o desde quien corresponda, porque nosotros los alcaldes no somos los encargados en esta materia, tratamos de con nuestras herramientas colaborar.
y lo hemos hecho a través de poner a disposición a nuestros funcionarios. Pero concuerdo completamente contigo, si hoy día cada día hay mayor contratación de lesiones, debiese haber un protocolo y un mecanismo definido para poder dar cobertura a aquello. Que tengan la seguridad para recibir a ese tipo de pacientes que son delincuentes y que los tienen que atender igual, porque no solamente exponen a los funcionarios de salud, exponen incluso a una persona que puede estar esperando ahí ser atendida. O sea, puede ser un paciente que estén atendiendo, exponen a todo el mundo. Entonces, como son personas tan peligrosas, uno imagina que, o sea, no sé cómo va a ser tan difícil habilitar distintos centros para que estas personas realicen las contrataciones de lesiones con otras medidas de seguridad. Yo estoy de acuerdo contigo y la sensación es que uno se siente afligido porque al final te sientes encasillado. ¿Por qué? Tú ves lo que está pasando, te das cuenta que los datos objetivos dicen que la tasa de homicidios, la tasa de delitos con violencia aumenta. Vas al Congreso para ver ley de seguridad municipal, entregar más atribución a los funcionarios, seguro de vida. No, hay cosas que no se pueden ponerse de acuerdo, entonces se para. Vaya al reglamento uso de la fuerza para Fuerza Armada. No, que también espera. ¿Pero por qué? ¿Porque es impopular? ¿Por qué no se avanza? Porque en el fondo, si no tenemos carabineros, nos faltan PDI, la coordinación se tiene, y uno dice, pucha, lo que tenemos a mano son los guardias municipales, pero tampoco les damos atribuciones a ellos, entonces no avanzamos por ninguna parte. Es que por eso te lo planteo. Nosotros hemos tratado en el debate como alcalde de hacer solicitudes concretas. ¿Qué sería de utilidad para nosotros hoy día? Primero, que nos autoricen a tener mayores guardias de seguridad, porque hoy día la planta municipal te limita a tener mayor contratación, porque ese guardia de seguridad tiene que tener una póliza. Entonces no es un tema de voluntad. ¿Qué es lo que hemos hecho algunos alcaldes? Nos hemos asociado con corporaciones privadas para con subvención municipal llevar a los privados y que ellos contraten guardias de seguridad. Entonces, como estar buscando una alternativa a algo que bueno, pero yo entiendo alcalde, yo entiendo que la ley eso lo va a regular, el tema de la contratación. Pero de todas formas, ¿de qué nos sirve una buena cantidad de guardias que frente a un hecho grave, como el que se está viviendo hoy en la ciudad, están básicamente con un palo retráctil? Algunos tendrán, los municipios que tienen más plata, pueden ponerle un chaleco antibalas, porque la ley ni siquiera trae eso. Así es. Entonces, ¿cómo...? Al final, lo que pasa es que ni siquiera protección. Lo que pasa es que también hay que ser concreto. Por ejemplo, las comunas no todas son homogéneas en este problema. Hay sectores que un patrullero, desde la prevención y la coordinación con un comité de seguridad, sí es una colaboración. El tema es en aquellos lugares donde existe crimen organizado y hay otra dinámica. Entonces lo que uno piensa, y se lo solicitamos el otro día a la subsecretaria de Prevención del Delito, y también se lo vamos a decir al subsecretario del Interior, debiesen haber planes especiales para lugares como, por ejemplo, una puntita de San Bernardo, un lugar de La Pintana y el Bosque, donde esa tierra es tierra delincuente. ¿Qué es lo que esperaría uno? Lo que se hizo en la Araucanía, que se acordonara, que se generara una política especial, controles de identidad todos los días, presencia policial, presencia de equipos municipales, que hubieran fondos para nosotros poder ir con talleres culturales, talleres recreativos, porque además hay una disputa alcalde, pero no todo de todos los días. Yo sé que la crítica fuerte es al Congreso, pero no todo pasa por hacer nuevas leyes. La idea de la PRI, por ejemplo, que es buscar espacios específicos. Habilitarlos con seguridad. Que ya existen, digamos, pero habilitarlos. No tienen que ser tantos. O sea, me imagino que la inversión no es tan grande. Eso lo puede hacer el Ejecutivo. No necesitamos ninguna ley. No necesitamos un plan especial. Para que la constatación de lesiones de personas que son detenidas en delitos graves sea en esos recintos. Y pasa mucho, por ejemplo, que a raíz de las persecuciones que hace Carabineros en la madrugada, que cruzan un montón de comunas, terminan capturando a los delincuentes porque estos terminan chocando. Entonces los tenemos que llevar obligadamente a constatar lesiones y muchas veces salvarles la vida cuando los estábamos buscando. Entonces eso tiene que estar mejor regulado. Pero, alcalde, si es de sentido común, si ya estamos en desventaja en número de policías, de carabineros, los guardias municipales, frente a los delincuentes y a esta nueva realidad de delincuentes que son más violentos, equipemos mejor a los que ya tenemos, pues cuidémoslos. Partiendo por eso. Y otra cosa que le quiero preguntar aquí, a lo mejor Claudio me puede ayudar, pasan a constatar lesiones y estos sujetos, ¿por qué sería, no sé, faltar a sus derechos, amarrarlo de las piernas, no sé, ponerle grilletes en los tobillos, también esposas en las manos, porque veo que andan libres, caminan como si nada, pues ya así es re fácil arrancarse. ¿Por qué no están esposados? Es que, ¿sabes? Ahí tenemos otro eslabón que no está funcionando adecuadamente, que es la coordinación que hoy día están teniendo las policías con la fiscalía. Porque, ¿qué pasa? El carabinero puede detener a una persona, lo lleva a constatar lesiones. Llegan a constatar lesiones. ¿Y cuál es la instrucción que va a recibir de parte del fiscal? Y ahí, alcalde, usted déjeme de mentiroso si es que no es así. Del fiscal le va a decir, déjelo citado. Y por lo tanto podría haber estado esposado.
Pero esa persona, por lesiones leves o delitos en contexto de violencia intrafamiliar, que son peligrosos, Sí. salen caminando de ese CESFAM. Así es. Entonces la te puedo sensación de creer. impunidad que tienen esas personas cuando salen es que yo voy a entrar aquí y voy a salir caminando. Da lo mismo que si estoy esposado a la camilla. Ya, sería muy difícil cambiar que las personas, ya que no tenemos recintos especializados para recibir a estos delincuentes para constatar lesiones, que toda la persona que ingrese a un CESFAM producto de constatación de lesiones por haber cometido un delito, entre esposado y con los pies, ¿cómo Con se otra llama? esposa, Engrillado. retención, engrillado. Los grilletes. Me parece que son dos cosas a lo menos que debieran mejorarse. Primera, son las medidas de seguridad que a todo evento se debieran tomar en centros de salud y que no significa necesariamente que se están ¿Vulnerando? infringiendo los derechos del detenido, sino más bien son medidas de seguridad preventiva. Primera cuestión. Y segundo, que la Fiscalía también tome criterios o protocolos más o menos claros para que esas personas que quedan detenidos por lesiones leves en contexto de violencia intrafamiliar o en riñas pasen a audiencia, control, detención y por lo tanto la guardia o la custodia de esos detenidos sea siempre con esposas. Porque la medida, a ver, lo hemos visto en fiscalizaciones de tránsito, por favor. ¿Por qué nos preocupamos tanto de los derechos de estos delincuentes? Si ese es el tema. Sí, es que, a ver, si llegan a un CESFAM y el fiscal da la instrucción de que los dejen citados, esa persona le van a quitar las esposas. Ya, pero al menos hasta que le terminen de hacer la constatación de lesiones. Porque lo que dices tú, en las fiscalizaciones esposan a las personas que se van detenidas. Y aquí yo veo que no hay ningún esposado. A ver, hemos visto abuelitas. Sí. Hemos visto abuelitos. Sí, sí. A mamás esposadas Sí. dirigidas a la comisaría y que están en calidad de esposadas en esa comisaría. Y nos vamos a ser capaces y nos vamos a defender los procedimientos policiales en un CESFAM porque están esposados, el mundo al Oye, revés. sí. Y estamos hablando de 3 carabineros en un mismo fin de semana atacados que podrían haber fallecido. Porque finalmente el delincuente que se quiere escapar no mide su fuerza, no mide quiero hacer una herida, solamente puede matar perfectamente a cualquier persona. Yo por eso hablaba de un tema multifactorial, porque tampoco quiero dejar pasar esta injusticia con la Fiscalía, porque me ha tocado juntarme con el fiscal de mi jurisdicción y la verdad que cuando uno escucha que hay 38.000 denuncias y hay 13 abogados para hacerse cargo de 38.000 denuncias, algo también está pasando ahí. Respecto al sistema que... Y además ahora le quieren menciona- aportar los recursos. que mencionas nos tú, faltan Priscila, personas en un todas sistema garantista. Si no hay una discusión de fondo en esto, si estamos viendo que los menores de edad que hoy día están cometiendo delitos están aumentando, también hay que tomar una definición política en eso y correr el cerco para poder tener más herramientas, porque en San Bernardo ocurre que muchos de los portonazos, turbazos, como le llaman a este fenómeno que están desarrollándose, son Sí. menores de edad, Sí. que como señalaba acá, que cuando salía del CEFAM, también pasa lo mismo en la comisaría. A los 10, a los 15 minutos, de nuevo están afuera y lo que es peor aún, Si los van a Se buscar los los van a papás, amenazar a la gente, que es lo peor aún. creativos. Si en otros países del mundo esto funciona, se involucra a las fuerzas militares no necesariamente en espacios donde pueda haber un delito grave. Claro. Más bien son de protección de lugares Más de importantes. vigilancia. Vigilancia. O por ejemplo, si va a haber un procedimiento policial, el que haga el perímetro sea las Fuerzas Armadas, pero no los que actúen derechamente y así. O el aporte en la tecnología que es variado. Yo creo que ahí eso pasa en otros países, ¿sí? Porque no hay que inventar la rueda, eso es. Pero esa es una acción que no por sí sola va a cambiar esto, y vuelvo a repetirlo, si todos sabemos que el cambio de verdad es ir a aquellos lugares donde existen bolsones de pobreza, donde no existen padres, no existen madres, y los niños de 4 o 5 años son secuestrados por grupos mayores y lo utilizan como carne cañón en Sí. distintas tareas. Ese es el cambio de verdad, pero ¿cuál es el problema de eso? Que se demora 10 años, una generación en cambiar. Por eso que no es atractiva políticamente, pero esa es la solución y nosotros no la vamos a abandonar tampoco. O sea, aquí no se trata solamente de militares y más carabineros, también se trata de reinserción y de buscar Sí. espacios donde existe este tipo de situaciones. Sí, hay que abordarlo de distintos puntos.